Hola, en esta clase vamos a ver algo de enfermedad renal en pequeños animales, ya principalmente más bien enfermedad renal crónica, aunque voy a hacer alguna introducción con respecto a algunos temas, ¿ya? Obviamente, como veíamos en cardio, que es distinto hablar de cardiopatía de insuficiencia renal, o sea, perdón, de insuficiencia cardíaca, acá también podemos tener nefropatía sin necesariamente que esos pacientes cursen con insuficiencia renal aguda o insuficiencia renal crónica. De las nefropatías que pueden encontrar, pueden tener pielonefritis, que es la inflamación del, del riñón y de la pelvis, muchas veces asociado a bacterias, nefritis intersticiales, neoplasias renales primarias como carcinomas renales, ¿ya? O metastásicas. A lo mejor tenía algún tumor alguna neoplasia en otra parte del cuerpo y metastiza a nivel renal. Riñones poliquísticos, que muchas veces son enfermedades, eh, sobre todo en gatos, de tipo congénito, aunque se pueden generar quistes posteriores, ¿ya? Quistes perirenales o perinéfricos, ¿ya? Em, pueden tener urolitiasis renal, hidronefrosis como enfermedades más comunes. Ya hay otras más raras, por ejemplo, síndrome Fanconi, ¿ya? Pero que obviamente cuesta más diagnosticar y son de mucho más rara presentación. ¿Ya? Em, Generalmente cuando hablamos que los riñones están enfermos, hablamos más bien de una renopatía o enfermedad renal. Cuando hablamos de insuficiencia renal o falla renal es porque en el fondo el riñón no está cumpliendo su función. Ahora, hay algunos que diferencian la insuficiencia renal cuando el problema es propio del renal, propio del riñón, de una falla renal. Por ejemplo, un paciente, de nuevo, un paciente hipovolémico pudiese tener algunas elevaciones de los desechos en sangre, producto que le está llegando poca perfusión renal, sin tener una enfermedad del riñón, y algunos lo consideran como una falla renal. ¿Ya? Recordar que el término azotemia es cuando tenemos las elevaciones del NUS y creatinina en sangre, y uremia es más bien la manifestación clínica de una azotemia. ¿Ya? Recordad que la azotemia podemos tener azotemias prerrenales, renales y posrenales, ¿ya? En la prerrenal generalmente hay una menor perfusión de los riñones, ¿ya? Recordad que cuando hay menor perfusión renal se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto tiende a concentrar la orina, por lo tanto produce menos orina, por eso ahí dice, lo que está aquí abajo de donde dice urine, orina, está con respecto a la orina, ¿ya? Entonces, tendría una oliguria o incluso si el grado más severo, anuria, ¿ya? O sea, produce menos orina, pero tiene una alta concentración, o sea, una alta densidad urinaria. ¿Por qué? Porque el riñón está funcional y por lo tanto lo que está haciendo es meter líquido, retener líquido y por lo tanto concentra esa orina y por lo tanto la densidad de la orina es más alta. Generalmente tiende a estar bajo sodio porque en el fondo retiene ese sodio para poder retener el agua y obviamente tiene un alto nivel de creatinina porque está tratando de eliminar estos desechos. Ahora, en el caso de la azotemia posrenal, generalmente es debido a un proceso obstructivo. ¿Ya? Recordar que debería ser un proceso obstructivo bajo los dos uréteres, porque si tenemos para que em, sea a nivel ureteral, deberíamos tener el compromiso de los dos ureteres, porque si hay uno solo, probablemente el paciente con el otro riñón siga funcionando, a lo mejor nunca sea azotémico, a pesar de que el otro riñón empieza a empeorar, incluso a lesionarse y perder su función, ¿ya? Y obviamente puede ser algo que esté obstruyendo, por ejemplo, un urolito o una masa, y también se puede considerar azotemias porrenales cuando hay ruptura de alguna vía urinaria, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cae, por ejemplo, líquido, orina, perdón, al peritoneo, tenemos un uroperitoneo y también pudiese ser una causa de una azotemia porrenal. En el caso de la azotemia porrenal, generalmente si es obstructiva total va a estar anúrico desde el punto de vista que no va a poder miccionar, pero sí los riñones están capacitados de producir orina, ¿ya? Si toman muestras de orina va a estar generalmente en una densidad adecuada,
también va a estar bajo en sodio y alta la creatinina. Ahora, ¿qué pasa en las azotemias renales? Y aquí las dividimos en insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y en insuficiencia renal crónica, ¿ya? En la aguda, ¿sí? El problema renal va a hacer que se genere poca orina, ¿ya? Em, Ahora, generalmente lo que vamos a hacer es medir la densidad urinaria y en estos casos la densidad urinaria va a estar baja, la creatinina en orina va a estar baja ya que esos riñones tienen mala tasa de filtración glomerular y por lo tanto filtran poca creatinina y generalmente el sodio está alto, ¿ya? En el caso de la insuficiencia renal crónica, ¿ya? Va a haber supernefrona, ¿ya? Que van a trabajar más, pero aún así la mayoría de esas supernefronas funcionales no son capaces de em, suplir el daño completo y por lo tanto tienden a filtrar más, no tienden a concentrar la orina, por lo tanto el tipo es poliúrico con una densidad urinaria baja, también con una baja cantidad de creatinina y el sodio va a depender de los estados de avance de la enfermedad. En el caso del síndrome urémico, lo que yo les decía anteriormente, es sinología clínica asociada a la azotemia. Entonces ahí tenemos cuadros gastrointestinales, desde gastroenterocolitis, ya em, urémica, por lo tanto puede tener vómito. Los vómitos también se pueden generar en un cuadro azotémico porque estos desechos también estimulan el- la zona gatillo, ¿ya? Y por lo tanto también vomitan estos animales por esa vía, no necesariamente por la inflamación y daño del estómago. Eh, También se pueden generar lesiones en boca, generando úlceras, ¿ya? Generando también halitosis urémica, ¿ya? A veces se pueden generar incluso necrosis linguales por trombosis de la lengua, ¿ya? También pueden haber otros signos neurológicos, ¿ya? Convulsiones, algunos signos encefalopáticos, producto de esto. Entonces, claro, si tenemos azotemia y este paciente presenta sinología clínica, estamos hablando de que este paciente presenta una uremia o un síndrome urémico. Otra cosa que recordar antes de entrar al detalle de la clase es la proteinuria. Tenemos que los niveles de proteína normal en sangre son bajitos o no están, ¿ya? Pero pudiésemos tener distintas vías de generación de proteinuria, ¿ya? Em, y tal como veíamos en la azotemia, tenemos una proteinuria prerrenal, una proteinuria renal y una proteinuria posrenal. En el caso de la prerrenal, son enfermedades un poco más raras, ya que son enfermedades que generan un alto nivel de proteínas que se filtran a través de glomérulos y aparecen en orina. El ejemplo clásico es el mieloma múltiple, que es una neoplasia de células B que le generan muchos anticuerpos. Entonces, esta fracción FC del anticuerpo se filtra y aparece en orina. Eso se llaman proteínas de Benson-Jones. También algunas otras alteraciones que generan gamopatía, como la leucemia, linfomas o en casos de infecciones crónicas, ¿ya? Otra patología que pudiese aparecer proteinuria es cuadros que generen hemoglobinuria, ¿ya? Principalmente en cuadros de hemólisis, pero recordad que son hemólisis intravasculares, ¿ya? Em, y por lo tanto, en hemólisis intravasculares pudiese aparecer hemoglobina en orina. Lo mismo que en casos de rhabdomiólisis, por ejemplo, o de necrosis em, eh, de músculo de manera masiva, pudiese aparecer mioglobina en orina, ¿ya? Generalmente en estos pacientes no tiende a haber cuadros de hipoproteinemia como los vamos a ver en proteinurias renales, ¿ya? En el caso de la proteinuria renal habría que un poco diferenciar cuál sería el origen, no son todos iguales, ¿ya? Por ejemplo, a una proteinuria glomerular en la cual está dañado el glomérulo, ¿ya?
enfermedades que se altera el glomérulo es la amiloidosis renal y la glomerulonefritis. También la van a encontrar como nefropatías perdedoras de proteína, ¿ya? Y por lo tanto se filtra principalmente albúmina y por lo tanto albúmina va a aparecer en sangre, perdón, en orina. Hay otros tipos de proteínas a nivel tubular, generalmente son de menor peso molecular, en la cual se pierden ya porque falla muchas veces la reabsorción a nivel tubular de enzimas, de hormonas, de fragmentos de hemoglobina, perdón, de inmunoglobulina, ya fibrina, alfa macroglobulina, algunos aminoácidos, ¿sí? Em, es raro que sea una proteína tubular sola, porque si no sería mucha, o sea, sería candidato a alguna enfermedad tubular congénita, ya como yo les mencionaba, el síndrome Fanconi, ya, o algunas otras alteraciones tubulares puntuales, ya. Y generalmente los signos pueden ser poliuria polidipsia, nada más que eso, ¿ya? Otra fuente de proteína que puede darse por el riñón es que sea por inflamación renal. Entonces puede tener un cáncer, puede tener un proceso inflamatorio, ya que muchas veces hace que aparezca sangre en orina y por lo tanto pudiese esa sangre contener, no que pudiese, contiene albúminas y otras proteínas y aparecer en orina, incrementar el valor de proteína en sangre, o sea, en orina, dale con sangre. En el caso de proteinurias porrenales, ¿ya? Principalmente la proteína viene de lesiones del tracto urinario, de los uréteres hacia abajo, ¿sí? Pudiesen tener una neoplasia, pudiesen tener cuadros inflamatorios que lesionen, hacen que sangre y aparezca proteína en orina, ¿ya? Dos menciones de glomerulonephropatías, hasta perdedoras de proteína. Generalmente las glomerulonefritis son inmunomediadas porque se depositan inmunocomplejos en el glomérulo, lo inflaman y empieza a deteriorarse su función y por lo tanto empiezan a tener proteinuria, ¿ya? Hay distintos tipos, pero esos tipos se detectan en función de eh, estudios histopatológicos. La otra enfermedad es la amiloidosis renal, en la cual en vez de depositarse inmunocomplejos, se depositan amiloides, que muchas veces en distintos órganos, pero obviamente a nivel renal se depositan estas proteínas que empiezan a dañar el glomérulo, ¿ya? Em, y generalmente también se tienden a filtrar proteínas, por ejemplo, como la albúmina, ¿ya? Y por lo tanto van a tender a tener hipoalbuminemia, ¿ya? Y en este contexto podemos tener otro síndrome que se llama síndrome nefrótico. Y en el caso del síndrome nefrótico, lo que nosotros vamos a ver son signos asociados a hipoalbuminemia, ¿ya? Entonces se pierde, si es muy marcada, la presión oncótica, ¿ya? Con una tendencia a que salga líquido eh, em, hacia el tercer espacio, por ejemplo. Entonces tengan edematización, tengan ascitis, ¿cierto? Tengan edematización de las extremidades, ¿ya? A veces algo de fusión pericárdica o algo de fusión pleural, ¿ya? Entonces eso un poco introductorio para que tengan el conocimiento de otras enfermedades antes de entrar al cuadro de insuficiencia renal crónica. ¿Ya? La enfermedad renal crónica es definida como la presencia de anormalidades estructurales o funcionales de uno o ambos riñones por la presencia de un periodo superior a 3 meses. ¿Sí? Ahora, un paciente con una enfermedad renal crónica no necesariamente tiene insuficiencia renal. Puede tener hallazgos de enfermedad renal crónica en un riñón y el otro estar funcional y el paciente puede morir de viejo, ¿sí? Y no de una insuficiencia renal. Ahora, en general tienden a progresar la enfermedad y por lo tanto ya empieza a llegar a un punto en la cual esos riñones se hacen insuficientes, ¿sí? Entonces aquí hay que tener claro y por eso actualmente se habla más bien de enfermedad renal crónica como los cuadros que afectan crónicamente al riñón, ¿ya? Generalmente es una falla renal primaria que se mantiene en el tiempo y que va deteriorando, que muchas veces no somos capaces de identificar cuál fue la lesión inicial
pero se van generando lesiones irreversibles con pérdida de la estructura funcional, que es la nefrona, ¿ya? Y las otras nefronas funcionales tienden a eh, eh, suplir la función de las otras generando una hipertrofia, que es lo que se llama supernefrona, ¿ya? Las enfermedades renales crónicas que pueden llevar a insuficiencia renal crónica pueden aparecer en cualquier edad. Entonces pueden tener a lo mejor un riñón poliquístico en un gato y que en los meses iniciales de vida empiece con signos de insuficiencia renal crónica. O lo más tradicional es que veamos pacientes viejos con cuadros de enfermedad renal crónica. Entonces acá hay estadísticas en la cual generalmente son animales viejos, ya a medida que han aumentado las expectativas de vida de los animales. Recuerden que hace 20 años encontrar gatos de 10 años era eh, escaso, ¿ya? Y actualmente muchos gatos tienen 18, 20, en Santiago encuentran gatos de 28 años perfectamente, obviamente con mayores probabilidades que sufran de enfermedad renal crónica, ¿ya? Generalmente estas disfunciones renales son irreversibles, ¿ya? Em, Pueden tener lesiones localizadas que probablemente no lleven a insuficiencia, ¿ya? Si es que esto no progresa, o lesiones difusas que a veces es lo más común de encontrar, ¿sí? Estos pacientes pueden pasar por periodos en los cuales se van complicando, van mostrando signología que vamos a ver a continuación, y a veces se descompensan y funcionan como insuficiencia renal aguda. Esa clase la van a ver con la doctora Olavarría, de insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, que es el nombre más correcto actualmente. ¿Ya? Hay, como yo les decía, difícil determinar la causa primaria, pero pueden tener procesos inflamatorios de distintas estructuras del riñón, desde nefritis tubulointersticiales o glomerulonefritis o amiloidosis, o lo que yo les decía, esta enfermedad poliquística o pseudoquística, dependiendo del origen, ¿cierto? Neoplasias primarias, ¿cierto? Por ejemplo, a lo mejor un gato con linfoma renal bilateral, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos esa lesión primaria que muchas veces pasa desapercibida, ¿sí? Y empezamos la fase de compensación, de lo que yo les decía, que es la hipertrofia de las nefronas, que pasan a denominarse supernefronas, que tratan de mejorar la filtración glomerular, ¿ya? Pero aún así, ya cuando estos pacientes están insuficientes renales, ¿sí? Su filtración total sistémica sigue siendo menor a la que debería, ¿ya? Y obviamente tenemos fases descompensadas. ¿Qué consecuencias trae ya cuando este paciente se hace insuficiente renal? No necesariamente cuando esté con enfermedad renal, sino que ya insuficiente renal crónico, es que va a tener anorexia, y esta está inducida por estos pacientes se hacen hipocalémicos, tienden a tener problemas de los ajustes que hace el riñón a los cambios de el pH sanguíneo, y por lo tanto tienden a tener acidosis metabólica. Como el riñón activa la eritropoyetina, o activa el eritropoyetinógeno para que se transforme en la eritropoyetina, ¿cierto? Pueden presentar anemias no regenerativas, ¿cierto? Y como el riñón metaboliza la gastrina, ¿sí? Pueden tener estos pacientes hipergastrinemia, y por tener hipergastrinemia, tener gastritis o incluso úlceras gástricas. Entonces, todos esos factores influyen en que estos pacientes se presenten anoréxicos, ¿ya? Tienden a bajar de peso, una porque comen menos, ¿cierto? Y otro porque los catabolitos, ¿sí? De la uremia tienden a también gatillar una disminución de peso. Si la lesión del gastroentero es muy marcada, también se pueden generar problemas de mala absorción, y por lo tanto esto también influye en la disminución de peso, ¿ya? Los vómitos, como yo les mencioné anteriormente, estas azotemias pueden estimular la zona gatillo y estimular los vómitos por esa vía sin necesariamente tener lesiones gástricas, o ya lesiones gástricas por estas vías que veíamos. Lo otro son las estomatitis urémicas, que aparecen estas lesiones ulcerosas en boca, ¿ya?
incluso también el tema de necrosis o infartos linguales, ¿ya? Y obviamente también nos da ese hálito urémico, ¿ya? Y la enterocolitis hemorrágica, que también un paciente pudiese presentar diarrea, ¿ya? Incluso con melena o con hematoquesia, dependiendo em, del daño, ¿ya? Esto no es, no es que se dé siempre todos igual, ¿ya? Hay algunos que eh, a veces están con azotemias muy elevadas y no están presentando signos em, gastrointestinales. Hay otros que tienen menos elevaciones de azotemia y hacen presentaciones o manifestaciones gastrointestinales mucho más marcadas. Eso va a depender un poco de cada paciente. Otra cosa que llama la atención en nuestros pacientes es que se hacen poliúricos polidípsicos, ya poliúricos porque el riñón, como ya vimos, tiende a tener problemas de concentrar orina y por lo tanto tienden a tener poliuria y por lo tanto la polidipsia tiende a ser compensatoria de la poliuria, ¿ya? Causas de la poliuria eh, es porque filtran cosas que no deberían filtrarse y por lo tanto tienden a tener un efecto osmótico a nivel de los túbulos y por lo tanto arrastra agua, ¿cierto? Se altera también la arquitectura de la médula, por lo tanto empieza a ser menos eficiente en la capacidad de reabsorber agua, ¿sí? Lo mismo ocurre con el sistema multiplicador de contracorriente, que es esta capacidad en la Sagene de concentrar la orina, ¿sí? Y también se da lo que se denomina diabetes insípida nefrogénica, ¿ya? Aunque generalmente no la llamamos así, ¿sí? Es porque en el fondo esos riñones empiezan a em, tener problemas de responder a la ADH, ¿ya? Entonces todo eso son vías en las cuales en estos pacientes se genera la poliuria y la polidipsia generalmente tiende a estar, ser compensatoria a la poliuria, ¿ya? También estos tipos se deshidratan cuando tienen trastornos gastrointestinales o hay disminución de la ingesta de agua, ¿sí? Una dipsia, una polidipsia, sea adipsia o hipodipsia, ¿sí? Sobre todo cuando a lo mejor están un tiempo sin agua, se pueden deshidratar y después vuelven a tomar una mayor cantidad de agua, ¿ya? Pero lo más común es que ingieran una gran cantidad de agua por la respuesta a la poliuria, ¿ya? Estos animales también se pueden hacer hipertensos, ¿ya? Ya sea por la retención de sodio que tienen, pero también por la activación del sistema de angiotensina-aldosterona y por lo tanto por vasoconstricción, ¿ya? Y algunos indican también que los endotelios, perdón, los endotelios, las arteriolas se hacen más resistentes, o sea, más sensibles a la norepinefrina circulante y por lo tanto tienden a vasocontraer y por lo tanto a hacerse hipertensos crónicamente. Muchas veces es una enfermedad o una condición o una complicación que no es tan fácil de pesquisar, ¿ya? Pero una de las cosas que llama la atención son manifestaciones oculares. Entonces a lo mejor un paciente les llega que como que se puso ciego de la noche a la mañana y ahí es necesario descartar que no tenga hemorragias retinales o desprendimiento de retina producto de una hipertensión arterial, ¿ya? Del punto de vista de la parte neuromuscular que podemos tener cuadros de letargia, somnolencia, tremores, marcha incoordinada, mioclonías, convulsiones, estupor y coma. Va a depender de ahí un poco de la gravedad, pero está asociado tanto a las toxinas, o sea, la azotemia, ¿cierto? Como la activación del eje de la paratiroide generando demasiada TSH y por lo tanto también tendiendo a tener un efecto neuromuscular, ¿sí? Si el tipo se hace muy hipocalémico, generalmente tienden a tener debilidad muscular, ya les cuesta tener una buena postura, pero por ejemplo ahí en la foto en los gatos lo que más tiende a aparecer es lo que se denomina ventroflexión del cuello, les cuesta mucho levantar el cuello, sobre todo en hipocalemias más marcadas. Estos animales además se hacen hipercoagulables porque pierden antitombrina 3 por orina, ¿sí? Y además se hacen
hipersensibles a la agregación plaquetaria, ¿ya? Y por lo tanto, esta hipercoagulabilidad los puede llevar a trombosis o tromboembolismo. Ya veíamos uno que se puede dar en la lengua, pero también se pueden dar en distintos órganos. Entonces pueden tener desde microinfartos o infartos de mayor calibre. ¿Ya? La acidosis, como yo les mencionaba, la incapacidad del riñón para eliminar hidrogeniones y regenerar bicarbonato, por lo tanto se tienden a ser acidóticos y además la acidosis lleva a incremento de la excreción de calcio, por lo tanto puede que los animales se hagan hipocalcémicos y empiece lo que se denomina un hiperparathyroidismo secundario, ¿ya? Que en cachorros puede generar lo que se denomina mandíbula de goma, se pone muy blando los huesos, y en los viejos más bien desmineralización de los huesos o también mineralizaciones distróficas. La anemia no necesariamente o no exclusivamente es generada por la disminución de la activación de eritropoyetina, sino que también un ambiente por harto tiempo con toxinas urémicas tiende a disminuir la vía media de los eritrocitos. ¿Sí? Además, estas sustancias deprimen la eritropoiesis y no solamente por la vía de la eritropoyetina. ¿Sí? Si tiene úlceras gástricas, va a tener pérdida por el gastroentero de sangre, ¿cierto? Y también se tienden a generar mielofibrosis. Entonces, hay varias vías por la cual un paciente con enfermedad renal crónica que, que avanza hacia la insuficiencia renal crónica puede generar anemia, ¿ya? Dependiendo de la gravedad de la anemia, pueden aparecer signos más evidentes, como las mucosas pálidas, pero también pueden estar letárgicos, con debilidad o anorexia. La azotemia que podemos encontrar en exámenes complementarios es por la retención de estos catabolitos proteicos, por la mala filtración glomerular que tiene ambos riñones, ¿sí? Puede estar alterada la secreción tubular y por lo mismo después también hipoperfusión renal, ¿ya? Em, a nivel del nitrógeno ureico, también ocurre lo mismo que lo descrito anteriormente, pero puede estar también influido por hemorragias gastrointestinales. Recuerden que la urea o el NUS, ¿cierto? Está bastante influido por otras alternativas. Entonces, pueden tener un paciente con elevación del NUS, ¿ya? Con una hemorragia gastrointestinal sin necesariamente tener los riñones enfermos, ¿ya? O, por ejemplo, si hay un incremento en la ingesta proteica o un incremento en el catabolismo de las proteínas, también pudiesen tener elevaciones. Bueno, en el caso de la enfermedad renal crónica, estas elevaciones se pueden ver incrementadas tanto por hemorragias gastrointestinales como por el aumento del catabolismo proteico, ¿cierto? Em, Principalmente, ¿ya? La creatinina obviamente es un mejor parámetro para estimar el nivel de filtración glomerular con respecto a la azotemia, pero después, posteriormente, vamos a ver uno que está más indicado para cuadros más anteriores que supera la creatinina en estas evaluaciones. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos pacientes se hacen hiperfosfatémicos por este desbalance entre el filtrado a nivel glomerular y la reabsorción tubular de fosfato. Entonces, muchas veces en las primeras fases de la enfermedad renal crónica pueden estar normales, pero ya en fases más avanzadas, ¿sí? Estos tipos empiezan a tener deterioro de la, em, eh, ¿cómo se llama? De la reabsorción, ¿sí? Y por lo tanto estos tipos se tienden a ser hiperfosfatémicos, ¿ya? Y obviamente se pueden generar otras alteraciones generando desbalances calcio y fósforo. El riñón está encargado de activar la vitamina D a calcitriol, ¿cierto? Y por lo tanto, si hay disminución de la producción de calcitriol, van a tender a tener trastornos de calcio, ¿sí? Se generan osteodistrofias renales, ¿ya? Lo que yo les decía, la mandíbula de goma en perros en crecimiento, o calcificaciones distróficas en órganos que no deberían calcificarse, ¿sí? Y esto obviamente gatilla la liberación o la elevación de paratormona, y fíjense todo lo que hace paratormona. Entonces genera letargia por efectos tóxicos sobre el cerebro, genera inmunodeficiencia por alteración de la función leucocitaria, genera
alteración de la función musculocardíaca y esquelética, ¿cierto? Inhibe la secreción de insulina y además estimula la nefrocalcinosis, o sea, el depósito de minerales a nivel del riñón, ¿cierto? Entonces, si ven, estas elevaciones crónicas de paratormona generan bastantes complicaciones. Estos pacientes, por ser poliúricos, tienden a perder potasio y por lo tanto se hacen hipocalémicos, ¿sí? Y la hipocalemia, como ya les mencioné, puede llevar a debilidad muscular y disminución de la síntesis proteica. También, por daño glomerular, puede aparecer proteinuria, que generalmente es 2 a 3 veces de lo normal. Esta es otra causa de proteinuria, probablemente no tan marcada como la glomerulonefritis o la amiloidosis renal, pero perfectamente puede ser de gran impacto. ¿Ya? Ya mencionamos muchas cosas que están relacionadas con el diagnóstico, pero por ejemplo ahí hay unos riñones de gato, obviamente la necropsia, de gatos con enfermedad, de un gato con enfermedad renal crónica. Fíjense de los tamaños del riñón. Los riñones en un gato deben ir más o menos de 3,8, 4, y tantos centímetros, y ahí se fijan que uno de los riñones se ve casi más chico que una moneda de 10 pesos. ¿Ya? La anamnesis va a depender de la signología, pero a veces pueden pillar algunos hallazgos, ya sea en controles sanos, por ejemplo, la palpación de riñones en gatos más pequeños, o a veces toman ecografías para evaluar un paciente geriátrico o toman exámenes de sangre, siendo que a lo mejor el animal no tiene clínica y pudiesen encontrar algunos hallazgos. Por ejemplo, a nivel del riñón, a la ecografía, un riñón a lo mejor un poco más pequeño, puede ser uno, ¿cierto? Con cambios degenerativos donde tienden a disminuir la relación corticomedular, ¿cierto? A veces tiende a ponerse la corteza más hiperecogénica o aparecer quistes pequeñitos en la corteza, ¿cierto? O ya deformaciones mucho más grandes en la cual se va achicando el riñón, ¿ya? Y se va haciendo cada vez más hiperecogénico. Podemos encontrar azotemias, hipocalemia, ¿ya? O el resto de los hallazgos, hiperfosfatemia, hipocalcemia, ¿ya? Em, el examen de orina tiene que ir. Yo creo que una de las cosas que siempre se les olvida cuando están evaluando un paciente y pudiesen encontrar azotemia es hacer el urianálisis. No se le olvide en todo paciente hacer urianálisis para ver cómo está de la ansiedad, cómo está la presentación de proteína en orina, ¿cierto? Pueden solicitar la relación proteína-creatinina en orina, que eso también es un indicador de proteinuria, ¿ya? Y también determinar el sedimento que puede tener orina, porque a lo mejor le podría indicar que todavía hay injurias renales activas, ya, aunque generalmente en el crónico no, pero pudiesen encontrarla, ya, la presencia de cilindros, por ejemplo, o en cuadros que a lo mejor estructurales que están llevando a problemas crónicos, encontrar algunos hallazgos celulares que pudiesen afectarlo, ¿ya? Entonces recordar que podemos encontrar hallazgos de enfermedades renales crónicas sin necesidad de estos pacientes estar insuficientes, como yo les mencionaba la ecografía. Este es un cuadro que eh, separa un poco algunas características de que diferencian un cuadro agudo de un cuadro crónico, ¿ya? Entonces, si ven acá en la columna de la izquierda, tienen pérdida de peso mayor a 3 meses, reducción del apetito mayor a 3 meses, ¿cómo se llama? Cambio en el pelaje, ¿cierto? Presentación de poliuria, polidipsia mayor a 3 meses, aliento urémico, ¿cierto? Riñones chicos, signos de osteodistrofia renal, ¿cierto? Signos clínicos a pesar de, llamémoslo así, eh, moderados, leve moderado, a pesar de tener una marcada azotemia, o anemias hipoproliferativas o no regenerativas. Entonces, si se dan cuenta, es un poco lo que hablé anteriormente. ¿Ya? Hay una clasificación IRIS, perdón, voy a adelantar mejor, que me parece que me quedó desfasada la diapositiva. Tenemos la dimetilarginina simétrica, el famoso SDMA, ¿ya?
que actualmente se solicita en pacientes que pudiese detectar primariamente ya una disminución de la tasa de filtración glomerular. No es exclusiva para medirlas en un paciente con enfermedad renal crónica, pero una la utiliza más en estos casos o cuando sospecha de estos casos. El laboratorio IDEX, que es el laboratorio que tiene la prueba, ¿sí? Acá están las indicaciones. Es un indicador sensible a la función renal que detecta incluso un porcentaje tan bajo como el 25% de pérdida de función renal. ¿Sí? El SMA lo indican como más fiable que la creatinina como indicador de la función renal porque no está relacionado con tantos factores extrarrenales. ¿Sí? Es un indicador precoz de la pérdida progresiva de la función renal, ¿sí? Antes que aumenten otros parámetros, y pudiese indicar como indicador de otras enfermedades concomitantes, ¿ya? Pielonefritis, enfermedad obstructiva, etcétera. Pero generalmente lo tiende uno a ocupar más en enfermedades renales crónicas. Hay una clasificación IRIS, que es la International Renal Interesting Society, que clasifica el estado de enfermedad renal en función de ciertos hallazgos. Por ejemplo, en perros, ¿cierto? Con signos que pueden estar o no estar de poliuria polidipsia, con valores bajo 1,4 miligramos por decilitro de creatinina a nivel plasmático. Ya un estado 2 son elevaciones más marcadas y así vamos avanzando hasta llegar a valores sobre 5 miligramos de mercurio, miligramos por decilitro de sangre en estadio 4, ¿ya? Y signos que pueden ir asociados a medida que aumentan, fíjense cómo van apareciendo algunos otros signos más marcados, ¿ya? En el gato es un poco lo mismo, ¿ya? Pero los valores de corte son un poquito más altos para la creatinina inicial, ¿ya? También agregamos en esta clasificación, ¿sí? La subcategoría asociada a proteinuria, donde tenemos relación proteína-creatinina, ya menor a 0,2, donde nos indica sin proteinuria, de 0,2 a 0,5, donde es borderline la proteinuria, y mayor a 0,5 en esta relación proteína-creatinina en orina, ¿sí? Que hay una proteinuria más marcada. Los valores son similares en gatos, pero solamente que la proteinuria, el punto de corte es más bajo, 0,4. También incluye dentro de esta subcategoría la presión sistólica, ¿ya? Donde tenemos valores de presión sistólica menores a 150, donde el riesgo es mínimo. Ya entre 150 y 159 hay bajo riesgo y así va aumentando hasta tener sobre 180. ¿Cuál es lo complicado de la presión? Es la medición, ya que las mediciones por equipo oscilométrico, que son los más comunes que van a encontrar, no son tan fidedignas, ¿ya? Em, Hay equipos que son más fidedignos según los estudios, por ejemplo el PETMAP 2 o el de Santec, ¿ya? Pero que obviamente tiene un costo más elevado, o sea, un medidor de presión de animales, uno chino de marca simple puede costar 200.000 pesos, pero un medidor de presión como los que les menciono cuestan alrededor de 1.800.000, ¿ya? Que son un poco más fidedignos, aún así teniendo una dispersión de datos. Y lo otro es que obviamente no es llegar y tomar, es como cuando uno va en la calle caminando, ¿cierto? Y hay una señora que le toma la presión y ustedes se toman la presión, pero esa no es la manera de medir la presión. Generalmente a los que han tenido problemas de presión o algún pariente de ustedes, le han hecho un holter de presión en la cual miden la presión durante 24 horas, incluso 48, ¿ya? Y hacen todo un análisis de cómo estuvo la presión. Y aún así en el humano la presión tomada por manguito, ¿sí? Con estos equipos de osciliometría, ¿sí? Es mucho más fidedigna que la que podemos tomar en animales, ¿ya? Em, en animales lo que se recomienda es entrenar, llamémoslo así, entre comillas, al animal. Entonces tiene que hacerse la misma rutina por lo menos 1 o 2 semanas y cada día se toman alrededor de 15 veces la medición. Eso sería lo ideal. A veces lo que hace uno es dejarlo hospitalizado
y dejar la máquina puesta, si es que el gato no es muy bueno para romper cosas, ¿ya? Y el equipo lo va registrando, haciendo las medidas cada cierto tiempo. Si no, hay que hacer una rutina, por ejemplo, que venga el dueño a tal hora, ¿cierto? Que hagamos lo mismo, que el gato a lo mejor se esconda debajo o el perro se esconda debajo y se tape no sé, con la parte del brazo del dueño, se toma en la pata posterior o en la cola, y hacer siempre la misma rutina para tratar de objetivizar algo que pudiese ser bastante subjetivo. Y de ahí se sacan los promedios y se puede determinar si es que es más o menos hipertenso. Hay otros equipos para tomar la presión, por ejemplo con Doppler, pero el tema del Doppler para tomar presión es que solamente les permite registrar la presión sistólica. Ahora, ya categorizado, si está en un estado 1, 2, 3, 4 de iris con proteinuria o con cierto grado de hipertensión, estos animales deberíamos tratarlo. Y generalmente una de las modificaciones que se hace son modificaciones de la dieta para tratar de disminuir la azotemia y también el manejo del fosfato. Entonces hay un montón de dietas eh, eh, comerciales de prescripción, o sea, para perros y gatos enfermos del riñón, en la cual tienden a cumplir estos requisitos que aparecen aquí en la diapositiva. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Obviamente, dependiendo de lo que haya, estimular el apetito, ¿cierto? Controlar vómitos, disminuir las acciones de la gastrina, por ejemplo, utilizando antiácidos, ¿ya? Y ver, obviamente, que las lesiones en boca haya que curarlas, ¿ya? O algunas otras complicaciones que pueda tener. Entonces, se tratan como si fueran trastornos gastrointestinales tradicionales. Por ejemplo, ahí tienen algunos fármacos que se pueden utilizar. Si el animal no está comiendo y tienen un buen manejo por parte del dueño, pudiese colocarse un tubo de alimentación, teniendo un cuidado con los vómitos, que no tenga mucho vómito para que no sean de arrancando la sonda, ¿sí? Colocar tubos por esofagostomía o incluso por gastrotomía, ya para la alimentación, ya, porque si no quiere comer y aunque ustedes calienten el alimento, le pongan algunos aderezos que pueden mejorar la palatabilidad, si no come, obviamente va a tender a deteriorarse ese animal más rápido, ¿ya? Para los manejos de presión arterial, em, ahí tienen un medidor por Doppler, ¿ya? Eh, la idea es utilizar las mismas dietas que van a tener un efecto en la menor ingesta de sodio, ¿sí? Y se pueden ocupar algunos fármacos como inhibidores de la enzima convertidora, ¿sí? El enalapril, aquí está el listado, captopril, lisinopil, benacepril, ustedes revisan las dosis, ¿ya? O podemos utilizar algunos otros como el diltiazem o el amlodipino. Ya eso va a ir dependiendo de cómo sea el cuadro de hipertensión renal, ya y cuánto esté complicado. Por ejemplo, si a lo mejor tiene un grado de proteinuria un poco más marcada a veces y se ocupa la enalapril porque tendría un efecto en disminuir un poco la proteinuria, ya. Pero si a veces tienen hipertensiones más marcadas, es preferible partir a lo mejor con amlodipino, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay estudios que indican que el amlodipino es mejor que el enalapril en perro, ¿ya? Otros que se pudiesen utilizar también son antagonistas de los receptores adrenérgicos, los beta bloqueadores, como el propanolol, ¿ya? Y en casos de extrema urgencia, utilizar arteriodilatadores intravenosos como la hidralacina, ¿ya? Se pueden utilizar también por vía oral, pero ahí hay que tener un mayor control de la presión, ¿ya? Yo por mi parte no he ocupado nunca hidralacina. Para la hiperfosfatemia ya está el manejo dietario, pero se pudiese agregar ciertos quelantes de fósforo o que eviten la absorción de fósforo. Por ejemplo, ya sales de aluminio, ya, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, ya, em, que puede ser, si se pasa en el lado así, un poquito tóxico, ya, o pueden ocupar acetato o carbonato de calcio también para evitar el, ¿cómo se llama? Em, el-
la hiperfosfatemia, pero hay que tenerlo en consideración si el paciente está muy hipercalcémico. ¿Ya? Ahí está, obviamente, las dosis del carbonato calcio, ¿ya? Y ahí ir evaluando los niveles séricos de fósforo y calcio. En el caso que esté muy hipocalémico este animal y tenga signología clínica, se puede suplementar con gluconato de potasio, em, sobre todo en el gato, que es donde más pudiese aparecer esta signología. En el caso de las anemias, ya, como es por distintas vías, si el paciente está muy anémico, va a haber que transfundirlo, ya. Hay que ocupar vitaminas y sulfato de fierro para apoyar la generación de eritrocitos, y además se puede administrar, aunque va perdiendo el efecto posteriormente, eritropoyetina recombinante, la epoetina, ¿cierto? Para estimular la médula a la producción de glóbulos rojos, ¿ya? También podemos administrar calcitriol, no vitaminas menos inactivas, porque en el fondo el riñón no va a ser capaz de activarla. O sea, tenemos que administrar calcitriol directo para mejorar las balances calcio y fósforo, ¿ya? Em, Como ven, los tratamientos de los pacientes de enfermedades renal crónicos va a depender un poco de cuán avanzado está la enfermedad y cuáles sean las complicaciones. A veces, a lo mejor muchas complicaciones gastrointestinales no tiene, tantos desbalances calcio-fósforo tampoco, y a lo mejor basta con partir con un alimento renal, ¿sí? Pero si ya lo encuentran más complicado, si ha llegado más tarde a la consulta y ya con mayores complicaciones, tiene varias cosas que hay que tratar. ¿Ya? Eh, y a veces el dueño ya en fases muy avanzadas prefiere la eutanasia porque en realidad ve que no responde muy bien, y el trabajo de cuidados que tienen que hacer sobre estos pacientes es bastante marcado. ¿Ya? Ok, que estén muy bien.